A continuación, lo invitamos a seguir el debate entre aspirantes a diputadas y diputados federales del sexto Distrito Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas. Adelante. Buenas noches, señoras y señores, ciudadanos. Bienvenidos al debate entre candidatas y candidatos a diputados federales que contienden en el proceso electoral federal 2014-2015 y que realiza el Instituto Nacional Electoral a través de su Junta Distrital número 6 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Debate al que fueron invitados todos los partidos políticos mediante acuerdo, por el cual se establecían los procedimientos para la organización de los mismos. Con base en el artículo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que tienen como uno de sus objetivos primordiales crear un espacio en el que cada uno de los candidatos expresen sus programas, proyectos de trabajo y plataformas, así como temas de interés social y político. Al mismo tiempo, el lograr un intercambio de puntos de vista diversos para que así los ciudadanos conozcan y puedan valorar las diferentes propuestas políticas y partidistas en un marco equitativo, tanto en participación como en circunstancia, siendo una vía de comunicación entre ciudadanía, las expectativas sociales y políticas de los candidatos, además de fomentar la educación cívica, la cultura política democrática y la participación ciudadana. Por lo anterior, y de acuerdo a los principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad y objetividad, me permito explicar la mecánica del debate. El orden de participación de las candidatas y los candidatos durante el desarrollo de este ejercicio democrático será como fue acordado previamente. Es decir, en primer orden, Morena, estará Jorge Ordóñez Ruiz, el candidato. Movimiento Ciudadano, la candidata María Guadalupe Gallegos Gordillo. Partido del Trabajo, Guadalupe Sonia Torres Ledesma. Partido Encuentro Social, Janet Hernández de la Cruz. Partido Acción Nacional, Katy Caravantes. La dinámica será la siguiente. En primera instancia, los candidatos dispondrán de 1 minuto en intervención inicial correspondiente a su presentación. Posteriormente, abordarán cada uno en bloques de 3 los 3 temas que se debatirán. Cada candidato dispondrá en una primera ronda de 3 minutos únicamente en su primera intervención. Cada candidato dispondrá posteriormente de 2 minutos en una réplica y posteriormente cada candidato tendrá 2 minutos en una contrarréplica. Los temas acordados por ellos fueron los siguientes. En primer bloque, plataforma política, es decir, propuestas a la ciudadanía. Tema 2, en segundo bloque, educación, seguridad y empleo. Tema 3, en tercer bloque, participación ciudadana y rendición de cuentas. El debate, es importante señalarlo, será transmitido por el Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía del Estado, por 93.3 FM Vida, 90.3 Extremo y por 990M Radio Núcleo. Adelante, comenzaremos. El primer tema, plataforma política. Tiene 1 minuto. La presentación del evento tendrán 1 minuto cada uno. En primera instancia es Morena. Adelante. Muy buenas tardes a todas las candidatas a la Diputación Federal por el Distrito 6. Al moderador y a los asistentes, bienvenidos a este debate. Soy originario de la colonia Julián Grajales, municipio de Chiapa de Corzo. Ingeniero civil por la UNACH, maestro en ciencias en el Instituto Politécnico Nacional, posgrado en mecánica de suelos y cimentaciones en la Universidad Politécnica de Madrid, España, y doctor en ingeniería por la UNAM. Profesor e investigador de la UNACH, consultor en mecánica de suelos a nivel nacional e internacional, autor de los libros Zonificación Geotécnica de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y coautor del estudio del aprovechamiento hidráulico integral y de control de las inundaciones de la cuenca del río Sabinal. Publicación de más de 25 artículos en congresos nacionales e internacionales y en revistas de su especialidad con arbitraje. Director de la Facultad de Ingeniería, como rector de la UNACH, en el ámbito académico, la institución se posicionó Candidato, en el nivel... terminó su tiempo. Gracias. Partido Movimiento Ciudadano.
Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan y a los que nos escuchan. Soy Lupita Gallegos, candidata a diputada federal por el 6º Distrito Electoral, orgullosa madre de familia de 6 hijos y una ciudadana chiapaneca como tú, que siempre ha trabajado. Soy restaurantera e instructor de alimentos y bebidas. Me ha tocado convivir con muchos ciudadanos que, como yo, están hartos del despilfarro desmedido del presupuesto que hacen algunos de nuestros funcionarios. Justo ayer me visitaron 2 ciudadanas, Elizabeth y Mayra, que sin siquiera son de mi distrito, que están muy molestas por el abandono en que se encuentra su colonia. Inseguridad, falta de empleo, calles desbaratadas, falta de iluminación, entre otros. Pero como han sido beneficiadas con los programas de gobierno, los tienen amenazados con sacarlos de los programas si no votan por el actual partido en el poder. Exhorto a los ciudadanos libres que juntos cambiemos estas historias de Chiapas. Partido del Trabajo. Buenas tardes a todos. Soy Guadalupe Sonia Torres Ledesma, originaria de Tuxtla Gutiérrez. Mis orígenes son eminentemente populares, de padres pequeños comerciantes, de quienes me siento orgullosamente, profundamente orgullosa. Soy licenciada en Derecho, egresada por la UNACH, soy maestra en Derecho Público, soy maestra también en Derecho Procesal Civil, soy doctora en Derecho, doctora en Educación, tengo la especialidad en lo que es amparo y Derecho Constitucional. Soy doctorante del Instituto en Administración Pública, del instituto en el que hoy nos encontramos. Durante más de 23 años, aparte de estar laborando en diversas áreas de la administración pública, estatal y municipal, me he dedicado a la docencia en diversas áreas a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Muchas gracias. Partido Encuentro Social. Hola, buenas tardes, queridos radioescuchas y personalidades que hoy nos acompañan aquí. Mi nombre es Janet Hernández y soy candidata a diputada federal por el Partido Encuentro Social, por el Distrito 6 aquí en Chiapas. Y soy orgullosa de ser madre. También soy esposa y también soy hija. Soy una ciudadana como tú y como la mayoría de los mexicanos y chiapanecos que estamos cansados. Y es por eso que yo hoy decidí salir. Y le doy gracias a Encuentro Social por haberme dado la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes, para expresarme de forma ordenada y responsable como una ciudadana hoy siendo candidata. Quiero ser tu diputada porque quiero legislar a favor de lo que muchos que han sido legisladores no han hecho, que se olvidan después del voto y no regresan, pero hoy que requieren voto, entonces están. Por eso estoy aquí, porque quiero ser la voz de los que no tienen voz. Gracias. Partido Acción Nacional. Buenas tardes, soy Catalina Caravantes Almaraz, Cati para todos. Es un gusto estar aquí presente en este foro, lo cual me honra y agradezco esta invitación a los organizadores y a los asistentes, a todos aquí presentes, y a ti que me escuchas. Soy una mujer como todas ustedes, licenciada en Derecho, militante de Acción Nacional. He sido funcionaria de mi partido como consejera estatal, miembro del comité, secretaria de promoción política estatal y municipal y también regidora en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Me gusta servir y servir bien. Me gusta la gestión ciudadana y el bien común. Ayudar a los demás y el interés en beneficiarte a ti es lo que me mueve a representarte como diputada federal. Bien, ahora el primer tema es plataforma política. Tendrán 3 minutos por cada uno. Comenzamos, Movimiento Ciudadano. Adelante. Movimiento Ciudadano es el vehículo con el que las ciudadanas y los ciudadanos libres cambiarán la historia de México. El reto es darle contenido a una democracia fallida que alienta y propicia la desigualdad y la impunidad, y construir instrumentos de participación cívica que propicien la transparencia, la rendición de cuentas, la equidad social y el Estado de Derecho. En el año 2014 llevó a miles de mexicanos de todas las categorías socioeconómicas y de diferentes orígenes ideológicos a las calles, a reclamar justicia y a exigirles al Estado cumplir con su obligación más elemental, garantizar la seguridad de los ciudadanos y su derecho a una vida digna. No se trata de que este movimiento social construido a partir de las fatales tragedias que enfrentan millones de mexicanos se convierta en una opción electoral, pero tampoco de que las diferentes fuerzas políticas que irán a una competencia electoral actúen como si nada se hubiese movido en México. Esta elección no puede ser simplemente una elección más. Hay que construir la confianza ciudadana.
a través del compromiso y transformación de la clase política de nuestro Estado. Plataforma electoral. Son 7 ejes: bienestar social, democracia ciudadana, seguridad ciudadana, política exterior, un modelo económico incluyente para el desarrollo humano, desarrollo sustentable, Estado de Derecho y gobernabilidad con transparencia y rendición de cuentas. Para Lupita Gallegos, lo que más le interesa es el bienestar social, incluir la inclusión de mujeres, niños, jóvenes, ancianos, indígenas, la comunidad gay. También estamos pugnando por una revocación de mandato. Si el pueblo los pone, el pueblo los quita. Somos los ciudadanos los que tenemos el poder de decidir a través de nuestro voto quién nos gobierna. Pero además, en Movimiento Ciudadano promoveremos una ley de ratificación o revocación de mandato, en la cual, mediante consulta ciudadana, decidiremos si un determinado funcionario a la mitad de su periodo, si no cumple, lo corremos. Muchas gracias. Bien, Partido del Trabajo. Bien. En el ámbito social es uno de los ámbitos de mayor prioridad para el Partido del Trabajo, por ser donde han repercutido con mayor agudeza los efectos negativos de la actual crisis económica y de las políticas gubernamentales llevadas a cabo en los últimos sexenios. Planteamos la exigencia de dar un cambio radical al modelo económico vigente, desterrando la base de la producción de la pobreza, como es la política económica neoliberal, así como la implementación de una política de redistribución del ingreso a través de una reforma hacendaria integral, progresiva, que cobre más impuestos a los que más tienen y garantice su carácter redistributivo de la riqueza. La sociedad está harta, ya basta de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Nuestra propuesta en este sentido va enfocada siempre a que los recursos públicos que se destinen a estos programas sean en lo fundamental para proyectos productivos que tengan un impacto directo en la generación de ingresos propios para los más pobres de México, de tal suerte que su efecto no solo se manifieste en la producción, sino también en la ampliación de la demanda interna. Para lograr este objetivo, el Partido del Trabajo se esforzará por aumentar la participación de la población de menores ingresos y reducir la de la población más rica dentro de la renta nacional, mediante la formulación de políticas públicas que alienten la modernización incluyente y la reactivación de la economía, políticas de recuperación salarial directa y por productividad, políticas crediticias preferenciales encauzadas en el fomento a la micro, pequeña y mediana empresa, así como políticas que graven más a los que más tienen y exenten a los trabajadores de bajos ingresos. En el ámbito de las mujeres y la democracia, a fin de avanzar hacia la igualdad social, económica y política de la mujer mexicana, de la mujer chiapaneca, el Partido del Trabajo se compromete a impulsar líneas de acción como construir medidas legales y culturales que coadyuven a terminar con la violencia hacia las mujeres en todas sus manifestaciones y en todos los ámbitos de la vida social, sancionar toda discriminación sexual, garantizando igualdad de condiciones y oportunidades laborales, sociales, políticas y culturales, promover programas de capacitación para mujeres en oficios no tradicionales y para el desarrollo de aquellas que habitan el medio rural, introducir el derecho de las mujeres a la tenencia de la tierra en la propiedad ejidal, igual que los varones, derecho a asesoría, capacitación técnica y acceso a insumos y créditos, complementar estas medidas con una legislación que proteja los derechos laborales de las jornaleras agrícolas, establecer también un compromiso real para impulsar políticas de acción afirmativa al género femenino que eliminen la marginación y la discriminación de las mujeres en los ámbitos más relevantes de la vida social. Gracias. Partido Encuentro Social. Nuestra plataforma electoral, en Encuentro Social se destacan 4 portados muy importantes, como una oferta fresca, que es en nuestra organización para toda la ciudadanía chiapaneca y mexicana. En esto se subdividen 4. La 1, el derecho a una familia sólida. Bien sabemos que como mexicanos y chiapanecos, la parte más
más débil que tenemos ahorita son nuestras familias. Es un lugar donde inherentemente nuestra economía es donde más fuerte se siente. 2, no hay el sustento real que alcance para que la familia tenga una alimentación adecuada. Tenemos unos niños en proceso de desnutrición muy graves, aunque aparentemente hay programas federales y programas estatales donde se supone que hay un gran combate a la pobreza. Falso. No en todos los lugares llega. Hay lugares donde ahorita están siendo cooptadas nuestras personas ciudadanas, en Chiapas y en muchos lugares de nuestro país, porque necesitan el voto. Y si las personas no llegan a sus mítines, entonces les van a quitar sus despensas. Y también les van a quitar el apoyo de 500 pesos que les dan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos siendo eficientes, no estamos combatiendo la pobreza, no estamos realmente siendo subsidiarios con las personas que realmente lo necesitan en nuestro estado. Y que bien todos sabemos cuál es nuestra realidad, aunque a veces muchos se queden callados. Siguiente pilar, el derecho al bienestar, que va aunado con la alimentación, que va aunado con la paz social, con la integridad del ser humano, de la persona humana, con la dignidad de nuestros seres humanos que están siendo amancillados. Y vámonos a la zona indígena, donde nuestras mujeres están siendo violadas, ¿sí? Donde ahí no hay respeto, donde son muy pocos los que sí tienen respeto, y donde también hay hombres valiosos que le están dando las oportunidades a mujeres para que puedan salir y prepararse un poco más, donde realmente en derecho en nuestro país tenemos esa libertad, pero al ejercerlo no es un hecho. En nuestra práctica no lo es. Todavía derechos de usos y costumbres está por encima de la ley en nuestros pueblos indígenas. Y Chiapas es un estado donde tenemos una gran cantidad de mujeres indígenas que hoy nos reclaman el por qué nuestros ojos no están volteando allá y el por qué nosotros, que estamos con un poco de mejor oportunidades que ellas, podamos apoyarles. Otro gran pilar es la salud. Tenemos un gran problema en Chiapas y en todo nuestro país de muerte materna infantil. Simplemente porque muchos no hay conciencia, otros saquean la Secretaría de Salud. No es los recursos. Llegan los recursos, saquean los recursos, porque hay facturas que lo comprueban. Pero el hecho es que los medicamentos no siempre están. Gracias. Partido Morena. Bien, la política es una ciencia y como ello debe de tomarse. Es necesario que regresemos un poco el tiempo a la caída del sistema, cuando en 1988 el señor Carlos Salinas de Gortari asume al poder, y a partir de ese entonces hasta la fecha de hoy nuestro país ha crecido en un promedio del Producto Interno Bruto del 0 al 1%. Es decir, en más de 30 años no hemos tenido crecimiento económico. Por eso, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, regeneración es en honor al gran mexicano, oaxaqueño él, don Ricardo Flores Magón, que cuando Porfirio Díaz tenía su periódico Regeneración, y él decía que había que regenerar al pueblo de México para poder sacarlo adelante. Nuestro partido es la primera vez que inicia sus actividades en el proceso electoral. Estamos profundamente convencidos que, por ser nuestro líder, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el sistema anda detrás de nosotros y de un servidor en el caso de Chiapas. En este sexenio de Carlos Salinas de Gortari se vendieron empresas mexicanas a la iniciativa privada nacional e internacional. Y producto de esos negocios no se dedicó ese recurso a fortalecer las empresas micros, pequeñas y medianas, que son las que aportan el 70% del empleo en México. Esto es una situación grave porque sigue aún así. También, como les decía hace unos minutos, la educación en nuestro país estamos ahora, de acuerdo con la OCDE, en el lugar 118 de 136 países. Estamos avanzando, pero para atrás. O sea, no hay
una política de Estado que le permita al pueblo de México salir de esta severa crisis económica, social y política en el que estamos hundidos desde 1988. Ciertamente, ahora se está viendo en este proceso electoral cómo está volcado en los gobiernos municipales, estatales y federales para apoyar a sus candidatos oficiales. Quieren tener todo el tiempo, los diputados de mayoría en el Congreso. Candidato, muchas gracias. Terminó su tiempo. Partido del Trabajo, Guadalupe Sonia Torres Ledesma. Adelante. Muchas gracias. En materia educativa, nuestra propuesta está esencialmente en impulsar la creación de un proyecto educativo nacionalista que se realice con la participación del magisterio. Además, en este sentido, lo importante no solo que lo manejemos con cuestiones teóricas o políticas por inspiración. De alguna manera, la cuestión educativa es un factor muy importante que nosotros manejamos en todos los actos de nuestra vida. No olvidemos que la parte educativa y la parte económica son esencia de la formación en la vida de todo ser humano. Tenemos el gran problema en ese sentido, en el ámbito de la educación, que los programas educativos, los planes de estudio se hacen sin que realmente se tomen en cuenta aquellos que participan en ellos, los maestros. Es importante también tomar en cuenta las cuestiones regionales de cada uno de los lugares para que puedan de esa manera participar ellos en esas aportaciones y realmente se llegue a lograr la eficiencia y la eficacia necesaria para ese ámbito. En lo que se refiere a la problemática del campo, hablamos de que el régimen neoliberal, a partir de su instauración en los años 80, impuso como tarea central desaparecer la economía campesina en México, cancelando de un plumazo el derecho a la tierra, que millones de mexicanos demandaban con toda justicia, atendiendo según ellos a que el modelo de explotación y tenencia de la tierra en nuestro país se había agotado y ya no era funcional a los requerimientos del sistema económico actual en nuestro país. El Partido del Trabajo, la única solución posible, se fundamenta en una verdadera reforma agraria integral que modernice y haga altamente productiva la economía campesina. Para ello es necesario establecer programas de capacitación y asesoría. Muchas gracias. Janet Hernández de la Cruz, Partido Encuentro Social. Gracias. Para nosotros el Encuentro Social, la lucha en contra de la discriminación racial, social y religiosa, nosotros creemos que en el Encuentro Social este es uno de los temas más importantes. Sí, en nuestro país, pero vamos a enfocarnos en Chiapas. En Chiapas todos sabemos, o si no, pues ahora les comparto, tenemos un grave problema de discriminación racial. Primero porque no manejamos los mismos idiomas. Tenemos un estado multicultural, un estado rico en cultura, en tradiciones, en costumbres, en diferentes lenguas, tzotzil, cental, tojolabal, entre otros. Pero además, nuestro Chiapas también tiene un grave problema religioso, donde unos a otros se están golpeando, se están lastimando, y hay algunos que han muerto por las diferencias religiosas. Para nosotros es muy importante, simple y llanamente, porque todos vivimos en esta geografía que se llama Chiapas, un estado rico, un estado que tiene todo el potencial para ser el mejor estado en nuestro país. Tiene las riquezas culturales, pero también tiene riquezas naturales. ¿Por qué nosotros, como chiapanecos, no nos podemos unir por el bienestar de esta sociedad? No todo es corresponsabilidad del gobierno. Nosotros como ciudadanos también tenemos una parte muy importante. Y hoy en Encuentro Social, nosotros estamos invitando a los ciudadanos, mujeres y hombres chiapanecos, a que nos unamos en un solo frente común por amor a esta tierra, por rescatar esos valores y esos principios que antes movían a todos y nos llevaban a ser mejores ciudadanos. Gracias. Partido Acción Nacional, Katy Caravantes.
Con nuestra plataforma 2015-2018, los panistas refrendamos una vez más nuestro compromiso con las demandas más sentidas de los mexicanos y con nuestro proyecto de transformar a México para construir una patria más justa, más digna y más solidaria para nuestros hijos. Esta lucha es hoy más urgente porque el gobierno actual ha perdido el rumbo y sus errores nos han sumido en una crisis económica, política y social. Reconocemos 6 ejes estratégicos: combate total a la corrupción, crecimiento justo y duradero, justicia, derechos y convivencia nacional, bienestar, seguridad social, conocimiento y formación para la prosperidad y construir la nación sustentable que todos anhelamos. Nuestra propuesta refleja también nuestra experiencia como gobierno y como cuerpo legislativo comprometido con la nación. Acción Nacional ha planteado la necesidad de cambiar el rumbo, de recobrar la orientación ciudadana y el compromiso con la construcción del bien común. Hay que hacerlo cerca de los mexicanos, apoyando su esfuerzo, su creatividad, para que podamos progresar y vivir en una sociedad más justa y equitativa, para fortalecer las bases de la democracia y avanzar hacia la construcción de gobiernos abiertos, transparentes y participativos. Proponemos establecer un sistema nacional anticorrupción. Este sistema busca blindar el uso de recursos públicos en todos los ámbitos de gobierno. El salario es la clave fundamental de la lucha contra la desigualdad. Es el mejor remedio contra ese mal llamado corrupción. Por eso refrendamos y decidimos defender el trabajo y que se perciba a cambio un salario digno y suficiente. Salario digno para que mejore la economía familiar. Redefinir la política de salarios mínimos con el fin de aumentarlos. Que haya condiciones en el país para la generación de suficientes empleos formales. Aprobar leyes que garanticen el cumplimiento eficaz del principio a trabajo igual, salario igual entre hombres y mujeres, para así eliminar esa discriminación en la percepción del salario por cualquier otra causa ajena al desempeño productivo y profesional. Bajar los impuestos. Estamos a favor de que regresen los regímenes de pequeños contribuyentes. Promoveremos iniciativas para revertir los aspectos negativos de la reforma hacendaria aprobada en 2013 por los legisladores del PRI, del Verde y del PRD. Restablecer la tasa diferenciada de impuesto al valor agregado en la región fronteriza. Eliminar los topes a los rubros deducibles, especialmente a pequeñas y medianas empresas. Esto todo juntos, pueblo y gobierno. Gracias. Morena, Jorge Ordóñez Ruiz. Adelante. Sí, gracias. Bien, la columna vertebral de esta situación prevaleciente en nuestro país son la corrupción y la impunidad. En síntesis, la actual crisis económica y de inseguridad es el resultado de la política económica impuesta por los gobiernos del sistema vigente y la corrupción de la clase política que ha gobernado el país. Es muy importante legislar para combatir la corrupción y la impunidad de la clase política, acabar con el sistema de la compra de votos a partir de una nueva legislación electoral, porque esto ha permitido que políticos corruptos se incrusten en nuestras instituciones. En relación a las reformas estructurales aprobadas en el Congreso de la Unión hace 2 años, que lo hicieron el Partido Revolucionario Institucional, el Verde Ecologistas, el PAN y el PRD, es necesario revisarlas, porque no han cumplido y de acuerdo a mi visión no van a cumplir con las expectativas económicas que calculó el gobierno federal. Considero pues que esto de llegar al Congreso de la Unión, si me favorece el voto, voy a pugnar porque estas reformas estructurales se regresen y que revisemos la venta sobre todo del petróleo. El general Lázaro Cárdenas tuvo la visión de Estado de expropiar el petróleo, generar también la educación a través del Instituto Politécnico Nacional para que ahí se formaran, al igual que en la UNAM, los grandes ingenieros que ahora fuéramos una potencia en la cuestión de la venta del petróleo. Lamentablemente esto no ha podido ser posible. Movimiento Ciudadano, María Guadalupe Gallegos Gordillo. Educación, seguridad y empleo. Educación. La educación es un derecho constitucional al que todo mexicano debe poder acceder desde el nivel básico hasta el nivel medio superior.
Para mí también es una prioridad, ya que un pueblo con educación es un pueblo que participa y exige. Por eso, como diputada, gestionaré espacios educativos suficientes y de calidad en las comunidades de mi distrito, en las que también se promoverán talleres y oficios a través de la capacitación para el trabajo a jóvenes y mujeres, para que puedan crear microempresas y canales de comercialización de sus productos en forma directa y sin intermediarios. Seguridad. ¿En dónde está el presupuesto destinado a seguridad? Propongo vigilar que todos los recursos destinados a seguridad lleguen a su destino. La inseguridad que actualmente se vive en Chiapas se vive en silencio, porque se ha perdido la confianza en las autoridades corresponsables. Ya no se puede salir a las calles de noche sin el temor de ser asaltado. Hay comunidades que permanecen a oscuras y sin la presencia de las fuerzas policiales, lo que las hace más peligrosas. Promoveremos la profesionalización de nuestra policía, que además cuente con el equipo necesario para desempeñar sus funciones y un salario digno para evitar que se promueva la corrupción. Empleo. La falta de empleo, derivado de la incapacidad de nuestros gobernantes y de políticas económicas que nada tienen que ver con nuestro entorno, ha propiciado que muchos de nuestros jóvenes no tengan un empleo, que las jefas y jefes de familia batallen todos los días para poder alimentar a sus hijos. En este distrito necesitamos fuentes de empleo. Si bien un diputado no tiene la facultad para dar empleos directos, sí las tiene para gestionar ante las autoridades de diferentes niveles de gobierno el atraer fondos de inversión, tanto públicos como privados, para la creación y gestión de empresas que generen empleos. Por lo cual, de llegar a ser diputada con tu voto, promoveré la revocación de la actual reforma fiscal. Bien, entraremos ahora a una contrarréplica de 2 minutos cada uno. Comenzamos con el Partido del Trabajo. Guadalupe Sonia Torres Lezama. Gracias. La desigualdad social no solo depende de las diferencias de clase o de ingreso, sino también de la distribución desigual del poder social y del acceso al empleo, al mejoramiento personal y a la participación social, cultural y política. Como vemos, encontramos una desigualdad social enorme en nuestro país, especialmente en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Para combatir esta situación, el Partido del Trabajo impulsará acciones concretas de apoyo a la acción autónoma de los distintos sectores oprimidos y abrirá los espacios necesarios, los espacios específicos de integración y de participación en la vida laboral, en la vida social, política y cultural del país, a través indudablemente de las iniciativas de ley necesarias para que esto pueda concretizarse y ser una realidad. Además de hacer realmente que aquellas facultades, aquellas opciones, aquellos derechos que la ley que a través de la Constitución nos otorga como ley máxima sean una realidad, no sean una ley muerta, una norma no aplicable, sino que sean una realidad social al conglomerado que tanto lo necesita, que es la gente pobre y necesitada, la gente que no tiene qué comer, la gente que no es representada por nadie, la gente que no tiene ni siquiera los mínimos accesos a tener drenaje, agua potable y luz eléctrica. Es por eso que el Partido del Trabajo lucha porque esos sectores oprimidos, madres solteras y padres solteros también, que tienen necesidad de trabajo, que tienen necesidades propias de salud y que tienen necesidades propias de ser respetados con dignidad, sean así apoyados por el Partido del Trabajo. Gracias. Partido Encuentro Social. Janet Hernández de la Cruz. En Encuentro Social hemos definido las acciones que proponemos para combatir la problemática social, económica y política de nuestro país. También hemos establecido con certeza y con responsabilidad los 100 compromisos de nuestra agenda legislativa que ya están publicadas dentro de nuestra página en internet, pero que además la tenemos nosotros bien registradas para que no se nos olvide. Los que ganemos en Encuentro Social, que tenemos un compromiso, que son 100 compromisos que ante los mexicanos nos van a estar recordando, pero que además invitamos a cada uno de los chiapanecos y de los mexicanos que nos sigan
que nos hagan que nosotros respondamos, porque nosotros tenemos que aprender a responder la ciudadanía, pero que también la ciudadanía nos aprenda a exigir. Es un derecho mutuo que tenemos y a veces no lo ejercemos, solo votamos y dejamos libre a quienes ganan, pero no tenemos esa oportunidad porque no la accionamos de ir y decir, ahora quiero que cumplas lo que tú me prometiste. Como ciudadana te lo puedo reclamar. En nuestra 68 legislatura, nosotros en Encuentro Social tenemos estrategias específicas para potenciar nuestra economía. Todos bien sabemos que ahorita estamos entrando en una etapa donde tenemos graves problemas económicos y la mayoría de los que son pequeños empresarios podrán darse cuenta que ahorita el flujo de efectivo es muy escaso. Hasta los que tienen los pequeños negocios en el mercado les está pegando la economía, porque no hay flujo de efectivo. Claro, hoy es tiempo electoral y la mayoría está para las elecciones. Ahí están guardados los recursos, pero nuestro motor, que es el campo, no tiene recursos. El recurso es muy limitado y sin embargo el recurso no llega a quien tiene que llegar. En Encuentro Social queremos ser responsables con estas propuestas que nosotros tenemos, las 100 razones para Encuentro Social. Candidata, gracias. Terminó su tiempo. Partido Acción Nacional, Katy Caravantes. México debe recuperar la ruta de la responsabilidad fiscal y presupuestaria. Acción Nacional no debe permitirle al gobierno actual poner en riesgo la estabilidad económica nacional con conductas imprudentes que generan condiciones de vulnerabilidad económica y que producen riesgos evidentes frente a una potencial volatilidad externa. Ha quedado claro que la reforma fiscal, y que agrego, fue aprobada en el 2013 por los partidos del PRI, del Verde y del PRD, tiene efectos regresivos sobre el curso de la economía nacional y por ello es necesario revertirlos mediante acciones que restauren la confianza de los actores económicos. Promover una reforma hacendaria que permita contar con una política tributaria sujeta a criterios de proporcionalidad, progresividad, equidad y justicia distributiva, que simplifique el pago de impuestos y que genere certeza jurídica y simetría fiscal para los contribuyentes. Reformar las leyes reglamentarias del artículo 123, fracción sexta de la Constitución, para establecer la desvinculación del salario mínimo como unidad de referencia y garantizar que la fijación de este se establezca bajo los criterios establecidos y con seguimiento en el Coneval, para que aumenten los salarios y mejore la economía familiar. Bien. Partido Morena, Jorge Ordóñez Ruiz. Sí, el objetivo de nuestro partido del Movimiento de Regeneración Nacional es, como lo dije ya al principio y lo voy a seguir diciendo durante todo este proceso del debate, es limpiar de corrupción a México. El daño más grande que tiene nuestro país es la corrupción y la impunidad. Con esto se tiene calculado, lo hemos calculado en Morena, un gasto excesivo de más de 500,000 millones de pesos. Entonces, creo de que si podemos limpiar de corrupción y de impunidad a nuestro país, es posible rescatar a la nación, a nuestro México, y construir juntos el renacimiento de la República. No podemos renunciar a la esperanza de vivir en el país que aspiramos y merecemos, con crecimiento económico, empleos seguros y educación de calidad, un país sin corrupción e impunidad, en orden y paz. El empleo es producto, en primer lugar, del orden y la paz, y después de ello viene el desarrollo. Solo así y solamente así puede crecer un país y solamente así puede vivir en armonía y en paz con su familia. Muchas gracias. Bien. Movimiento Ciudadano, María Guadalupe Gallegos Gordillo. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que solo regresando el poder a los ciudadanos lograremos una equidad en nuestro país. Si alguien no funciona, que se vaya. Si no le gusta su trabajo, que se vaya. Escuché muy atentamente a todos mis compañeros contrincantes en esta sala y me llamó mucho la atención que dice la candidata del PAN que el PAN no tuvo nada que ver en cuando las reformas, ¿no? Y eso es mentiras. Fue PRI, PAN y Verde quienes hicieron la reforma. El PAN
tuvo 2 sexenios en el poder. ¿Por qué no en ese entonces arreglaron lo del salario mínimo? ¿Sí? Sabemos que esos sexenios que hubieron fue cuando hubo mayor delincuencia, fue cuando hubieron más muertos en nuestro país y una serie de situaciones que ahora muy fácilmente se quieren lavar las manos. El Partido del Trabajo dice también de las reformas, cuando ellos estuvieron en la aprobación de las reformas, ¿sí? Los maestros luchan ahorita por una reforma que que los perjudica en su vida laboral, ¿no? Entonces, yo quiero exhortarlos verdaderamente, todo lo que aquí comentamos, lo que escuchamos en campaña, que ojalá se hagan y se cumplan. Si el Partido del Trabajo no estuvo, le pido una disculpa, ¿sí? Pero según una revista estuvo también, ¿no? Entonces yo le pido a los partidos que están en el poder que verdaderamente hagamos algo por México, por los ciudadanos, porque estamos acabando con todo. Tal pareciera que una fuerza invisible negro quiere que México se desquebraje. Muchas gracias. Gracias. Entramos a la etapa de contrarréplica. Comenzaremos con Encuentro Social. Janet Hernández de la Cruz, 2 minutos. Gracias. Para nosotros es muy importante el bienestar social, ya que el pilar de la familia, y hoy en esta etapa que me toca estar aquí enfrente con ustedes, es un gusto para mí y soy orgullosa de ser una mujer y una esposa, de ser madre, pero también ser una mujer que hoy estoy aquí con ustedes, que me están escuchando, y los que están aquí enfrente que nos están viendo. En el Encuentro Social hay oportunidad para todos, para todo aquel que realmente quiere una forma de vida y un gobierno responsable. Es bienvenido en el Encuentro Social. Lo primero que nosotros queremos hacer cuando seamos diputados es quitar el fuero, ya que el fuero realmente es un pasaporte para la impunidad. Quien realmente quiere gobernar y quiere hacer las cosas con fuero o sin fuero, lo va a hacer, porque es parte de la responsabilidad que tiene y es parte de su integridad como persona humana y es parte de sus valores y de sus principios. No necesitamos tener una legislatura que nos obligue, una ley, a que seamos honestos, es lo ideal, pero lo ideal es que empecemos a ser responsables, y este llamado es para ti, es para todos y cada uno, es para mí también, como una persona que quiere hacer algo diferente, que se tiene que parar en la brecha por una generación que viene atrás, que son nuestros hijos, que son nuestros nietos, que son nuestros bisnietos. Si la generación que está atrás de nosotros no lo hizo, por las razones que sea, es respetable, pero yo estoy convocando a esas mujeres y a esos hombres que se levanten hoy a hacer un México y un Chiapas diferente. Gracias. Partido Acción Nacional, Katy Caravantes. Una economía próspera requiere de la obligación de los gobiernos a mantener finanzas públicas sanas y generar las certezas institucionales necesarias para los agentes económicos respecto a la conducta presupuestaria. Igualmente, los ciudadanos requieren de garantías sobre el buen uso y la responsabilidad en el ejercicio de los presupuestos públicos, especialmente en el ámbito local, donde algunos estados y municipios todavía prevalecen conductas contrarias a estos principios fundamentales de probidad, prudencia y transparencia en el ejercicio del gasto público. Es fundamental propiciar dinámicas de crecimiento regional y el desarrollo de empresas, así como del crecimiento de agentes económicos locales con el claro propósito de generar beneficios a las comunidades y las familias, por lo que es necesario impulsar, consolidar y regular el turismo a fin de incrementar derrama económica a favor del desarrollo regional. También es fundamental que los apoyos y subsidios otorgados al campo mexicano lleguen a quien realmente lo necesitan, evitando el uso indebido y el dispendio irresponsable de esos recursos. Es igualmente fundamental que los beneficios obtenidos por los productores también favorezcan de manera directa a los trabajadores del campo y a sus familias y contribuyan a reducir las enormes e indignantes desigualdades que existen en las regiones y localidades rurales del país. E invito a mi compañera candidata contrincante, como ella dice, de Movimiento Ciudadano, a no documentar sus exposiciones en una revista, sino irse a las páginas de internet. Están las estadísticas de INEGI, que son fidedignas, y donde ahí dice el crecimiento sostenible que tuvo cuando los gobiernos de Acción Nacional. No hubo más muertes que las que tenemos ahorita. Cuando Calderón sacó
el ejército los sacó a las calles a cuidarnos a los ciudadanos. Hoy la historia es otra, es distinta. Morena, Jorge Ordóñez Ruiz. Bien, gracias. Mire, como al principio soy insistente en ese aspecto, la política es una ciencia y primero que nada, para poder salir del problema grave que vive el país, tenemos que nuevamente revisar su historia. Y nosotros, el Movimiento de Regeneración Nacional, estamos muy conscientes en los sentimientos de la nación de José María Morelos, la gesta del cura Hidalgo, de doña Leonario Vicario, las leyes de la reforma de don Benito Juárez, la lucha de Emiliano Zapata, de Villa, del sufragio efectivo de don Francisco I. Madero, la obra de Estado que construyó el general Lázaro Cárdenas del Río. Después de esa historia inician los principios y los valores. Ahora mismo, en las famosas reformas educativas que aprobaron 4 partidos, voy a repetirlos: PRI, Verde Ecologista, PAN y lamentablemente el PRD, donde milité algunos años. Entonces, esta reforma educativa ya está suspendiendo toda esta historia de la nación, y la reforma educativa es una reforma laboral. Ahora mismo ya no hay plazas para los maestros. Se tiene que revisar esas reformas como la del petróleo. El petróleo, como todos los productos, el maíz, el frijol, la leche, todo, y el petróleo incluido, solo tiene valor si se llega a la plusvalía, a la famosa cadena alimenticia. El costo del petróleo ahora que está muy bajo, ¿sí? Es cierto eso, afortunadamente el PAN le tocó esa suerte de que estaba a $140, inclusive llegó a estar el precio del barril, ahora está entre 35, 45 y a $55. Pero lo importante es que se vuelva gasolina. No tenemos refinerías, faltan refinerías y ningún gobernante lo ha hecho. Gracias. Movimiento Ciudadano, María Guadalupe Gallegos Gordillo. Sí, dice nuestra amiga Katy Caravantes que en su época del PAN no hubieron tantas muertes, ¿no? Pero yo creo que sí. Yo he leído, yo simpatizante del PAN, yo no pertenezco a ningún partido político. Ahorita me propone Movimiento Ciudadano y voy como candidata, pero no he estado en ningún partido político, no he trabajado para ningún partido político, soy de la iniciativa privada, ¿no? Y a mí me simpatizaba Felipe Calderón, cuando vino a hacer campaña aquí en Tuxtla, lo vi muy fuerte, dije, este es de los míos, de los que habla, de lo que dice la verdad, de los que quiere hacer las cosas bien, ¿no? Y desafortunadamente pues me sentí defraudada tiempo después, cuando verdaderamente o lo bloquearon o no pudo. Y lo mismo ocurrió cuando Fox, ¿no? Este es empresario, va a sacar al país, va a generar empleos, van a hacer cosas. Y igual, no ocurrió así. Festejo la sinceridad del ingeniero que dice que ya no es de PRD, porque PRD y Morena para mí siguen siendo lo mismo, nada más cambió el dirigente nacional. Muchas gracias. Partido del Trabajo, Guadalupe Sonia Torres de Sama. Gracias. En ese sentido, los 3 temas que estamos tocando en educación sería impulsar la profesionalización y actualización de los docentes en los diversos niveles con respecto a su estabilidad laboral y su dignidad personal, considerando que la formación profesional del docente corresponde al Estado, y si el docente sale mal preparado, es responsabilidad de quien lo capacita y además lo contrata, a sabiendas de que la deficiencia, por lo que no es legal ni justo, después hacer responsable solo al trabajador, solo al maestro, sino que debe ser una responsabilidad compartida con el patrón y el Estado. Esto en relación a la reforma, a las 11 reformas que se hicieron, en específico a la reforma educativa. También en ese ámbito educativo, promover la reincorporación de materias que son de vital importancia, como el civismo, como la ética, como la historia nacional y regional, que permitan a los alumnos formarse en un espíritu crítico y participativo en los problemas nacionales. En este mismo ámbito también promover
que se fortalezcan las capacitaciones laborales desde la educación secundaria, de manera que el alumno, a la vez que estudia la secundaria, pueda en esta etapa irse capacitando y posteriormente pueda ser una persona autosuficiente para continuar sus estudios. En el ámbito de seguridad pública, buscar las medidas necesarias para que el sistema penitenciario realmente se aboque a reeducar, como debe ser, al delincuente mediante la aplicación de los principios del 18 constitucional, que consisten en buscar oportunidades de trabajo para los reos liberados, pues no debemos olvidar que toda persona que cae en la cárcel va a regresar a la sociedad y por lo tanto nos debemos de preocupar por que regrese en condiciones de convivencia social para todos. Proponer también el uso de penas alternativas para los reos de baja peligrosidad para evitar su mayor contaminación. Ahora entraremos al tema educación, seguridad y empleo y comenzaremos con rondas de 2 minutos cada uno. Partido Acción Nacional, Katy Caravantes. Adelante. Resolver el problema de la educación en México no es solamente proporcionar a todos los mexicanos elementos materiales para que puedan aprender a desempeñar un trabajo, un oficio o una profesión con la que ganarse la vida. Resolver este problema requiere además mantener una conciencia de la comunidad nacional que pueda hacer especialmente fecunda la convivencia y próspero el país. Los mexicanos aspiramos a tener un país donde prive la seguridad, se respeten y hagan cumplir los derechos humanos y se generen entornos de convivencia que permitan desarrollarnos en comunidades libres de todo tipo de discriminación y violencia, donde se imparta justicia eficaz, pronta y expedita y se cumpla la Constitución y las leyes privilegiando el Estado de Derecho y la soberanía popular. La creación de empleos y la seguridad de permanencia en los mismos, así como el salario digno, son la clave fundamental de la lucha contra la desigualdad. Es el mejor remedio contra ese mal. Por eso refrendamos el compromiso establecido en nuestros documentos fundacionales por la defensa del trabajo y el salario digno. Y le recuerdo a mi compañera candidata de Movimiento Ciudadano que ella hizo referencia antes a la reforma hacendaria y en la intervención anterior nos acusa de la reforma educativa cuando apenas vamos entrando el tema. Y efectivamente los panistas las creamos. Bien. Morena. Bien, Jorge gracias. Ordóñez Ruiz. Gracias. En el aspecto educativo, lo comenté hace unos minutos, la educación es lo más importante para poder alcanzar el desarrollo de un país. Una educación de calidad es y debe ser una política de Estado. No puede variar, llegue el PRI, llegue el PAN, llegue quien sea. Eso debe continuar. Al actual sistema, pues yo voy con el sistema, porque aclaro a la compañera del Movimiento Ciudadano, yo toda mi vida he sido de izquierda, pero soy congruente. Cuando el PRD desvió los dirigentes, me salí inmediatamente. En sí el sistema actual, pues, el PAN probó 2 sexenios y es necesario que se haga una reforma política educativa, pero de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Es necesario que se invierta en investigación, al menos el 2% del 100% del Producto Interno Bruto Nacional, que se envíen 12,000 jóvenes becados a las universidades de México y del extranjero, las más importantes del mundo, como lo está haciendo China, todos los asiáticos, para que al regresar puedan contribuir con el desarrollo del país y sacar adelante. François Mitterrand en 1975, cuando asume al poder, dijo claramente, solo los países que tengan ciencia y tecnología a partir de hoy van a poder planear su desarrollo. De lo contrario, es pura simulación, es pura demagogia, eso de la reforma educativa. Bien. Movimiento Ciudadano, 2 minutos. María Guadalupe Gallegos Gordillo. La educación es un derecho constitucional al que todo mexicano debe poder acceder desde el nivel básico hasta el nivel media superior. Para mí también es una prioridad, ya que un pueblo con educación es un pueblo que participa y exige. Por eso, como diputada, gestionaré espacios educativos suficientes y de calidad en las comunidades de mi distrito, en las que también se promoverán talleres y oficios a través de la capacitación para el trabajo a jóvenes y mujeres
que puedan crear microempresas y canales de comercialización en sus productos de forma directa y sin intermediarios. ¿Dónde está el presupuesto destinado a seguridad? Propongo vigilar que todos los recursos destinados a la seguridad lleguen a su destino. La inseguridad que actualmente se vive en Chiapas se vive en silencio, porque se ha perdido la confianza en las autoridades responsables. Ya no se puede salir a las calles de noche sin el temor de ser asaltado. Hay comunidades que permanecen a oscuras y sin la presencia de las fuerzas policíacas, lo que las hace más peligrosas. Promoveremos la profesionalización de nuestra policía, que además cuenta con un equipo necesario para desempeñar sus funciones y un salario digno para evitar que se promueva la corrupción. La falta de empleo, derivado de la incapacidad de nuestros gobernantes y de políticas económicas que nada tienen que ver con nuestro entorno, ha propiciado que muchos de nuestros jóvenes no tengan un empleo, que los jefes y jefas de familia batallen todos los días para poder alimentar a sus hijos. En este distrito necesitamos fuentes de empleo. Si bien un diputado no tiene la facultad para dar empleos directos, sí las tiene para gestionar ante las autoridades de diferentes niveles de gobierno el atraer fondos de inversión, tanto públicos como privados, para la creación y gestión de empresas que generen empleos. Por lo cual, de llegar a ser diputada con tu voto, promoveré la revocación de la actual reforma fiscal. Partido del Trabajo, Guadalupe Sonia Torres Lezama, 2 minutos. Sí, Ledesma. Sí, en cuanto a, continuando con lo que es seguridad pública, la propuesta del Partido del Trabajo se refiere a pugnar por una verdadera profesionalización, pero verdadera, de las corporaciones policíacas, mediante la capacitación constante en rubros como técnicas policiales, criminalística básica, derechos humanos, capacitación física y nociones de derecho penal. De igual manera, también dignificar las condiciones de vida de estas fuerzas policíacas, dotándolos de un seguro médico personal y familiar realmente eficaz por el riesgo que ellos tienen en la calle todos los días, que los proteja de manera amplia contra cualquier riesgo de salud, otorgarles créditos blandos para la adquisición de su vivienda. También revisar y reformar la legislación actual a efecto de sancionar con mayor efectividad todo acto de corrupción policíaca, tanto en la tropa como en mandos medios y también en mandos altos. Instalar cámaras en el interior y exterior de las patrullas para que las actividades de la policía sean monitoreadas permanentemente. Impulsar un programa integral de prevención que tome como plataforma el sistema educativo nacional para desarrollar programas desde el nivel preescolar hasta el profesional, en los cuales se fomenten valores como la responsabilidad, la honestidad, el trabajo, la disciplina, la participación democrática, la cultura de la denuncia, de manera que a mediano plazo se revierta el estado de violencia en el que nos encontramos inmersos, partiendo de la premisa que solo la educación en valores, no la simple información cultural y técnica, nos puede garantizar de forma permanente una mejor sociedad. En lo que al empleo se refiere, tenemos como Partido del Trabajo la propuesta en el sentido de crear cooperativas de producción de manera que puedan instalar medios de autoempleo y pequeños grupos. Muchas gracias. Encuentro Social, Janet Hernández de la Cruz, 2 minutos. El tema es educación. Creemos que en la educación es la mejor estrategia para vencer el rezago. Que los programas de becas sean aún más eficientes desde el punto de vista en que estas becas lleguen a los que realmente las necesitan. Muchos sabemos que muchas becas no están en las manos de los que realmente son niños o jóvenes que sí necesitan estas becas y que tienen todo el potencial para que estas becas puedan ser usadas. Por otro lado, hay muchas becas de los niveles superior y de especialidad que no son usadas. ¿Por qué? Porque los jóvenes salen con un nivel educativo muy bajo y hay becas que requieren un 9 puntos, 9.5, 10 puntos. Las becas no son usadas porque nuestros jóvenes no están saliendo bien preparados de los niveles de preparatoria y secundaria. Siguiente punto. Más escuelas para que nadie se quede sin escuelas. Buscaremos que haya más escuelas dignas para nuestros hijos. Más estrategias de vinculación para mejorar los índices de absorción y de alfabetización. Aquí cerquita en San José Terán ni siquiera hay prepa abierta.
Entonces, hay personas que se quedan limitadas, se quedan coartadas con la oportunidad o con el deseo de querer prepararse más sin importar la edad que tengan. Vamos a seguridad. La seguridad como parte de la estrategia para llevar una mejor calidad de vida a las familias. Otra es proteger firmemente de la violencia a los niños en nuestro país y mayor coordinación entre los niveles de gobierno para resguardar la integridad de las familias. Más participación ciudadana en la prevención y el combate de delitos. No denunciamos. Candidata, terminó su tiempo. Gracias. Entraremos a una réplica de 2 minutos cada uno. Morena, Jorge Ordóñez Ruiz. Adelante. Sí, muchas gracias. Esto sí voy a leerlo con detenimiento porque sí me llevó un tiempecito hacerlo. Miren, ¿qué es seguridad? Aquí se ha hablado de tener muy buenas patrullas, buenos policías, etcétera, etcétera, etcétera. La seguridad de una sociedad es parte integral de una economía en crecimiento, educación de calidad y sin corrupción e impunidad. El empleo, la educación, los principios y los valores son conceptos fundamentales para que existan orden y en consecuencia paz y tranquilidad. Esto garantiza una sociedad viviendo en armonía y seguridad. El desempleo, bajos niveles de educación, pobreza, la corrupción y la impunidad, estos rubros son la columna vertebral de la inseguridad. No se puede y no se debe querer garantizar la seguridad de las sociedades a partir del uso y abuso de la fuerza y la violencia. En el mundo existen países donde no hay corrupción e impunidad, no hay pobreza. Noruega, los Países Bajos, hay orden, hay paz, hay desarrollo. En estos países los índices de seguridad son muy bajos y controlables. Hay que pensar y aspirar a ser un país desarrollado. Gracias. Gracias. Movimiento Ciudadano, 2 minutos. María Guadalupe Gallegos Gordillo. Adelante. La educación debe tener la prioridad para el país y el Estado. Por eso promoveremos la revisión de la reforma educativa, o como bien lo dijo el ingeniero de Morena, la reforma laboral, para darles el lugar que merecen aquellos que nos educaron, porque todos pasamos por un maestro. Movimiento Ciudadano fue el único que no votó por la reforma educativa, y pensamos que la lucha de los maestros es justa, que luchan por sus derechos, que luchan por la igualdad, y yo creo que todos, a lo mejor no lo manifestamos, pero estamos de acuerdo con ellos, en que no nos podemos quedar callados, esperar que esto continúe, ¿sí? Entonces apoyaremos la revisión de esa reforma educativa. Muchas gracias. Bien, Partido del Trabajo, 2 minutos. Guadalupe Sonia Torres Ledesma. Gracias. Tengo justo aquí, acompañándome como invitado, al diputado Héctor Hugo, a quien le pido se ponga de pie, quien puede constatar que el Partido del Trabajo estuvo en contra, y él estuvo en tribuna, en contra de las 11 reformas que han privatizado a nuestro país, que lo han sometido a la situación de pobreza, de llanto, de tristeza en la que viven nuestros pueblos. No vayamos lejos, a cualquiera de las colonias que nos toca recorrer en el Distrito 6, y me lo dirán seguramente quienes de mis compañeros ya lo hayan recorrido. Regresas en la noche a tu casa con el alma hecha pedazos, pero al menos con el alma limpia, con la conciencia tranquila de saber que el diputado del PT ha defendido a grito abierto y con normatividad y con fundamento el que no pasaran esas reformas totalmente en contra de toda la humanidad. Muchas gracias. Bien, Encuentro Social, Janet Hernández de la Cruz, 2 minutos. Adelante. Gracias. Sigo con el tema de seguridad. Para nosotros la denuncia es muy importante. Vivimos en un estado y en un país donde no toda la gente se atreve a denunciar. Y la mayoría de los que se atrevan a denunciar, pues muchas veces hay consecuencias. Y no precisamente a favor, sino en contra. Porque usualmente quienes ejercen la justicia, pues no son tan justos. A veces la justicia es a favor de ellos. Para nosotros es muy importante ese tema. Por eso queremos que la ciudadanía se hagan campañas de concientización. Es importante denunciar.
pero también es importante proteger al denunciante. Y también es importante que se vigilen cómo las personas que nos gobiernan y cómo las personas que son los responsables de recibir esas denuncias las hacen. Número 2, más campañas de concientización, prevención en escuelas de nivel básico y preparatoria. Para nosotros es muy importante, tenemos un grave problema, hoy se llama bullying, en mi tiempo le llamaban burla y humillación. Hoy tienen ese nombre. Suena un poco más atractivo, pero nuestros jóvenes lo siguen teniendo, nuestros niños lo siguen teniendo. Tengo niños de primaria y también de secundaria. Y todos tienen eso. Creo que hoy es tiempo, como también padres y como sociedad, nos tenemos que parar en esta brecha generacional y empezar a hacer conciencia. Tenemos que humanizarnos e integrarnos verdaderamente. Vamos al tema del empleo. La distribución social de las riquezas, pero administrada y convertida en derechos como el empleo, son la clave de un bienestar social. Y en encuentro social es muy importante eso. Para incentivar la generación de empleos mediante estímulos fiscales que permitan la reducción de gastos. Gracias. Partido Acción Nacional, Katy Caravantes, 2 minutos. Durante las administraciones panistas se sentaron las bases para la reforma educativa que pretende alcanzar el 100% de la cobertura en educación básica, duplicar la infraestructura en educación media superior, alcanzar una cobertura sin precedentes en materia de becas en todos los niveles y lograr importantes acuerdos en materia de educación de calidad y mejora curricular. Hoy sigue siendo prioritario redoblar esfuerzos y defender una reforma que el gobierno actual no ha sabido ejecutar a cabalidad. Reconociendo la importancia que tiene la seguridad social y dentro de esta la salud universal para el bienestar y el pleno desarrollo de las familias, Acción Nacional durante sus gobiernos también sentaron las bases para lograr esa cobertura universal de salud, con la creación del Seguro Popular que hoy alberga a 42 millones de mexicanos. Estos logros de seguridad social fueron posibles debido a políticas públicas panistas con visión de largo plazo, así como finanzas públicas sanas y responsables. Sin embargo, a pesar de los logros antes mencionados y de los millones de familias beneficiadas con los programas de seguridad social implementadas por el PAN, el rezago de años anteriores fue difícil eliminar, por lo que es necesario seguir trabajando. Además de la sostenibilidad, la cobertura y la calidad de los servicios con los sistemas de salud, también debemos continuar los esfuerzos para mejorar el sistema de pensiones y garantizar una vida plena para los jubilados y adultos mayores, porque 5 de cada 10 mexicanos no sabe de qué va a vivir en la vejez. Bien, entraremos a una contrarréplica de cada uno de 2 minutos. Movimiento Ciudadano, María Guadalupe Gallegos Gordillo. Adelante. La seguridad no es nada más policías, patrullas, como bien lo dijo el ingeniero. La seguridad empieza desde nuestra casa, en la formación con valores y con firmeza, el poner reglas y cumplirlas. Actualmente, en la cuestión del empleo, los jóvenes salen de sus universidades con un cúmulo de conocimientos, pero que a la hora no saben cómo aplicarlas. Entonces, tendremos que cambiar algunos sistemas de enseñanza para inculcarles ese sentido de emprendedor, porque es muy lamentable que muchos jóvenes con grandes títulos universitarios anden de taxistas o estén de meseros o estén tras un mostrador. Creo que por ahí están fallando las autoridades, no se han encontrado un mecanismo en que ellos salgan y puedan conseguir un empleo apropiado a lo que han estudiado. Muchas gracias. Bien, Partido del Trabajo, Guadalupe Sonia Torres Ledesma, 2 minutos. Adelante. Gracias. En relación al empleo, el Partido del Trabajo habla de conformar lo que sería una reforma de la legislación en lo que es materia de obra pública para que la misma sea contratada preferentemente con empresas constructoras locales para propiciar la contratación de la mano de obra local, evitando el vicio actual de contratar con empresas foráneas y con ello la fuga de capitales fuera del Estado, salvo en aquellos casos en que por la magnitud o complejidad de la obra se tenga que recurrir a convocatorias nacionales o en su caso internacionales. De la misma manera, el Partido del Trabajo
impulsará mediante estímulos fiscales la inversión de capitales locales, en lugar de simplemente invitar a grandes empresas nacionales e internacionales, pues estas a cambio de unos cuantos empleos se llevan sus ganancias fuera del Estado, lo que impide realmente el desarrollo del empleo. De la misma manera, impulsar una reforma a las leyes laborales para que la actividad privada se respete la equidad de género en beneficio de la mujer, de manera que pueda ésta participar en igualdad de condiciones de los hombres en salarios y todos los demás rubros. En el ámbito de educación, dos temas que sería incrementar sustancialmente el presupuesto educativo en los rubros de infraestructura, apoyo didáctico y salario a los docentes, a los maestros. Fomentar la asistencia escolar mediante becas en especie, con las cuales el joven, el niño, pueda adquirir ropa, calzado, libros, que son la gran preocupación que tenemos como madres de familia, como abuelas, y que puedan incrementarse según sean el rendimiento del educando, evitando así que se conviertan estas becas en medios de fomentar la irresponsabilidad paterna. El Partido del Trabajo preocupado por sus ciudadanos. Gracias. Encuentro Social, Janet Hernández de la Cruz, 2 minutos. Adelante. Seguimos con el tema del empleo. Para nosotros es importante incentivar la generación del empleo mediante estímulos fiscales que permitan la deducibilidad completa de los gastos patronales y en programas generales, laborales. Otro punto es que vamos a modificar el marco normativo para asegurar el derecho al empleo y al salario justo en el primer empleo, y así también como acciones en contra de la discriminación por edad, en contra de quienes buscan trabajo. En México sabemos que si ya después de 35 años, 38 años, qué bueno que tienes un trabajo y hay que cuidarlo. Pero si después de estas edades no tienes ninguna oportunidad de tener un trabajo, o puedes ser un emprendedor, solamente. Pero es un grave problema que hoy tenemos con la gran cantidad de personas que tenemos esa edad. Yo tengo 38 años y pues como que aspirar a tener un empleo no es muy cuerdo de mi parte, cuando la mayoría de los ciudadanos tenemos ese grave problema que por la edad nos hacen una discriminación. Otro punto importante para nosotros es incentivar el empleo de los jóvenes con base en el desarrollo de nuevos conocimientos. Como hablábamos de la tecnología, que bien decía aquel ingeniero, necesitamos más y mejores oportunidades para los jóvenes que están saliendo de las universidades. El grave problema también es que salen y pues ellos no tienen un gran currículum en el área laboral. Cuando los jóvenes tenemos que incentivarlos, una de nuestras propuestas es que legislemos a favor de que el tiempo de que los jóvenes tengan su servicio social también pueda ser contado como una experiencia laboral, que no nada más saquen copias, porque tienen un grave problema. Hay jóvenes que tienen 2, 3 años, 4 años y no encuentran trabajo, porque no tienen nada que a ellos les diga que tengan un tiempo laboral. Gracias. Partido Acción Nacional, Katy Caravantes. Adelante. Con la reforma en materia de calidad educativa se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que evaluará los componentes, procesos y resultados del sistema educativo nacional. En ningún punto la reforma educativa está en contra de los derechos logrados por los maestros. Se crea la Ley General del Servicio Profesional Docente. Cualquier maestro que busque una plaza la podrá obtener después de 6 meses de servicios sin notas desfavorables en su expediente. Los maestros deben ajustarse a los procesos de evaluación y programas de regularización. Y todo aquel maestro que decida aceptar un empleo, cargo o comisión que impida realizar su función docente, de dirección o supervisión, deberá separarse del servicio sin goce de sueldo mientras dure el cargo. Con la nueva Ley General de Educación garantizamos calidad en la educación, un nuevo régimen de competencias de evaluación, el servicio profesional docente y la certificación de maestros en la educación particular, participación de los padres y de los maestros en la definición de planes y programas de estudio, entre otros. Salario digno que aumente el salario mínimo. El PAN estuvo en contra del aumento del IVA en la frontera sur.
El PAN estuvo a favor de que regresen los repecos. El PAN está a favor de que la reforma laboral que impulsó transparentar los contratos colectivos de los sindicatos para acabar con los llamados sindicatos blancos. El PAN votó leyes en materia de seguridad, eliminación del fuero, topes salariales para servidores públicos, la ley de evaluación de desempeño para representantes de elección popular y la nueva ley de amparo. Morena, Jorge Gracias. Ordóñez Ruiz. Gracias. 2 minutos. Voy a Adelante. regresarme un minuto, menos de 15 segundos a educación. Hay un problema grave entre nosotros y con todo el respeto del mundo. Mire, la educación es muy simple echarlas a andar. Se requiere primero que nada que el Estado tenga la capacidad de tomar la decisión de que va a tener una sola línea en la educación. Miren, hacer un posgrado en la UNAM, en una maestría cuesta 3 años, un doctorado 5 a 8 años, o sea, hay que echarse 10 años para estar haciendo un doctorado en la UNAM. En las universidades, que no voy a dar nombres, pero no trata de eso, en un año maestría y otro año doctorado, y lo acepta. O sea, no puede haber una reforma educativa cuando por un lado se tiene doble moral, pues eso es muy grave lo que está pasando en el país. Hasta ahí lo dejo porque sí me preocupa mi estado de Chiapas. Yo tengo proyectos de inversión, en particular para Chiapas. Invertir recursos para apoyar al sector agrícola y ganadero. Es necesario formar cooperativas para industrializar sus productos, en especial para el maíz, café, pesca, entre otros, así como fortalecer e industrializar el sector ganadero. Es necesario gestionar créditos a intereses bajos y capacitación continua, esto es muy importante, para ambos sectores. Construir viviendas rurales autosuficientes, esto lo hice yo como investigador. Este proyecto está diseñado para construirlos con materiales de la región. La energía solar, captación de agua de lluvias y letrinas sanitarias, incluye la producción de traspatio de frutas y hortalizas de todo tipo, maíz y frijol, crianzas de aves y ganado porcino. Ambas propuestas permitirán generar empleos, incrementar el ingreso y mitigar la pobreza y la pobreza extrema existente en Chiapas. Ampliar la cobertura de becas de estudiantes de escasos recursos para financiar sus estudios en los 3 niveles universitarios. Incrementar la inversión en infraestructura y la construcción. Deben de participar mayoritariamente, en cuanto a porcentaje se refiere, las empresas chiapanecas. Crear el Centro de Cultura y Atención. Terminó su tiempo. Gracias. Entraremos al tema 3, que es participación ciudadana y rendición de cuentas. Cada uno contará con 2 minutos. Comenzaremos con el Partido del Trabajo, Guadalupe Sonia Torres Ledesma. Adelante. Gracias. Bien, en lo que se refiere a participación ciudadana, el Partido del Trabajo propone impulsar la actividad responsable de la sociedad a través de foros de discusión, aprovechando los actuales medios cibernéticos, pues solo de esta manera se puede obtener el consenso social para determinar la línea de intervención en el Congreso de la Unión. Un legislador no debe tomar decisiones guiado solo por su intuición o conocimiento personal, ni mucho menos por las directrices que se giren a nivel cupular, sino debe regirse por el interés del pueblo al que representa. También proponer reformar la Ley Federal de Consulta Popular para hacerla un verdadero derecho del pueblo y no un recurso inalcanzable como en la actualidad se encuentra. También promover la instalación de líneas telefónicas 01800 gratuitas y cuentas en redes sociales que permitan el ejercicio de la denuncia ciudadana ante los representantes legislativos, para que estos hagan suyas estas quejas en apoyo a la ciudadanía en el momento que sucede. Como diputada federal, eso lo haré. Rendición de cuentas. La rendición de cuentas es el mecanismo que permite el ejercicio de una verdadera democracia, ya que sin ella la opacidad oficial propicia corrupción, prepotencia, de tal manera que el Partido del Trabajo propone legislar para que todo funcionario permita el acceso a la información oficial que cualquier particular solicite en términos de ley, por lo que se promoverán las reformas consecuentes para hacer más ágil este derecho humano sin que se opongan más requisitos que los estrictamente necesarios. De igual manera, cualquier acto ilícito que implique un delito podrán ejercer la denuncia de manera directa ante los órganos jurisdiccionales. Muchas gracias. Partido Encuentro Social, Janet Hernández de la Cruz. 2 minutos. Adelante. El tema de participación ciudadana. En el Encuentro Social queremos la participación ciudadana de personas comprometidas con el bienestar
común para bajar el bienestar a cada una de las familias. Y es por eso que somos un partido de ciudadanos, donde el 80% de nuestros candidatos hoy son ciudadanos y el otro 20% son algunos que han tenido la oportunidad de estar en otro aspecto de la política participando. Pero la gran mayoría somos ciudadanos, no políticos. Somos la voz de los que no tenemos voz, porque estamos claros de que los ciudadanos necesitamos ser escuchados, pero que también tenemos que activarnos. Usualmente somos los más críticos y muy rudos en la crítica, y eso es bueno, pero es mejor accionar la crítica, sanamente, responsablemente, de una forma pacífica, pero firme, tajante, clara, contundente. Hasta aquí. Somos un México y somos un Chiapas diferente. Siguiente punto, somos independientes y no nacimos de un berrinche ni nos patrocina nadie. Hemos contribuido al fortalecimiento de la democracia en México porque aportamos ya una opción fresca y una opción ciudadana. No somos el apéndice de nadie. Rendición de cuentas. Somos ciudadanos honestos, no políticos corruptos. Que todos los funcionarios públicos hagan su patrimonio público, que ya no estén guardaditos. Que los beneficiarios de los programas lleguen a quienes realmente van dirigidos. Y proponemos la creación del Portal Nacional de Transparencia, en el que se integren obligatoriamente todas las personas que trabajan en el área pública. Perdón, gracias. Partido Acción Nacional, Katy Caravantes. Adelante. Debemos entender por participación ciudadana la obligación absoluta que tenemos todos de inmiscuirnos en la problemática nacional. Nuestra responsabilidad ciudadana no termina en el hecho de emitir un voto. Ahí solamente empieza, porque con ese voto estoy poniendo en mi nombre a quien me representará. Pero no volvemos a acordarnos de a quién le dimos ese voto, por temor, por apatía, por lo que sea. Y es así como muchos hacen de las suyas. A México no lo va a cambiar un presidente de ningún partido, ni la partidocracia existente. A México solo lo vamos a cambiar los mexicanos, pero unidos. Unidos en lo que somos, una generación completa y consciente de nuestra responsabilidad ciudadana. O nos abocamos con pasión a cambiar lo que hoy padecemos, o nos dispongamos a hundirnos en el pozo insondable de nuestro propio vacío. La rendición de cuentas no tiene ni por qué citarse. Esto es algo insustituible. Cualquier funcionario público está obligado a rendir informe de cómo gasta lo que es de todos, porque no son más que administradores de los bienes del pueblo. Morena, Jorge Ordóñez Ruiz, 2 minutos. Adelante. Gracias. En nuestro país, lamentablemente, la participación ciudadana en temas de gobiernos es muy baja, porque existen, pues, mucho acercamiento con los medios, lo voy a llamar así, acercamiento, por no usar otra palabra, con los medios de comunicación, y esto hacen su trabajo muy bien, pues en buena parte, lamentablemente, los medios de comunicación, salvo contadas excepciones, pues no viven totalmente despegados del gobierno. Entonces es necesario, no hay que andar buscando crear más instituciones, porque hay de derechos de la mujer, hay muchas cosas. En realidad las instituciones que están establecidas son las que deben de aplicar la ley. Simple y sencillamente, si alguien le pega a su esposa, que lo agarren y que lo lleven a la cárcel y que se quede el tiempo que es necesario, de acuerdo con la ley. Yo creo que eso ha venido sucediendo conforme va avanzando en el tiempo de los gobiernos. Entonces, yo considero que deben ser independientes las instituciones que están al servicio de la sociedad y el gobierno que está también al servicio de la sociedad, pero está fungiendo su papel de gobernante. Creo que ahí debe hacer una separación, porque ahora mismo en este proceso electoral, entre las instituciones del gobierno municipal, estatal y federal, y el partido político oficial y el proceso electoral, pues casi están unidos, no se distingue, la propaganda de uno va arriba y la de otro va abajo, y el logotipo es el mismo, y también el eslogan es el mismo. Yo creo que esto es lo que ha perjudicado mucho a nuestro país. Por eso la participación ciudadana está cansada
de esto. Y en este recorrido yo voy casa por casa, plaza por plaza, a los 15 municipios que nos toca, y ese es el hartazgo que tiene nuestra sociedad. Yo creo que hay que aplicar la ley para que nuestra ciudadanía participe. Gracias. Movimiento Ciudadano, María Guadalupe Gallegos Gordillo, 2 minutos. Participación ciudadana. Regresar el poder a los ciudadanos. Si usted manda, la democracia funciona. Nuestra principal tarea será impulsar una ley de participación ciudadana que permita a los ciudadanos decidir en qué se gastan sus impuestos, involucrarse en las decisiones que se tomen para su comunidad, despedir y encarcelar a los políticos corruptos y proponer nuevas leyes o modificar las que ya se aprobaron. Que los ciudadanos libres puedan llegar al Congreso por sus méritos y trayectorias, sin necesidad de ser postulado por partidos políticos. A través de un registro de candidaturas ciudadanas, el INE verificará quienes se inscriben, que cumplan con los requisitos necesarios, y de esta manera regresaremos el poder a quien realmente pertenece, a los ciudadanos. Ley anticorrupción, no más coyotes. Para acabar con la corrupción entre servidores públicos, propondremos la creación de una ley que prohíba, vigile y sancione el cobro indebido que realizan algunos funcionarios por la gestión de trámites administrativos. Hace unos días en una comunidad me dijo una persona que estaba haciendo un trámite que le iban a dar 3 millones de pesos para cierto proyecto de trabajo, y que el delegado, no voy a decir de dónde, le pidió, de los 3 millones que le iba a dar, le dijo, te doy 2 millones, pero a mí me das 1. ¿Y qué le dijo? ¿Pero cómo? Si me quitas 1 millón no puedo realizar este programa. ¿Eso o nada? Es terrible que algunos funcionarios públicos hagan esas cosas. Por eso todos deben transparentar también los recursos y rendir cuentas a los ciudadanos. Que toda asignación de obra pública sea transparente y se eliminen las dádivas a quienes las asignan. Que los realicen las obras públicas, las hagan con buena calidad y otorguen garantías de sus trabajos. Muchas gracias. Bien, entraremos a la última réplica. Encuentro Social, 2 minutos, Janet Hernández de la Cruz. Adelante. Gracias. Sigo con el tema de rendición de cuentas. Para nosotros es importante proponer la creación del Portal Nacional de Transparencia, en el cual se integran todos los obligados y favorecidos. El privilegio es privilegiando la máxima publicidad. Y el derecho fundamental de los ciudadanos es estar informados. Por eso nosotros somos un partido ciudadano. El desconocimiento nos hace que también nosotros, si no pecamos, pues jalamos la pata para pecar también. Es importante que estemos informados, es importante que exijamos, que rindan cuentas, que sean cuentas claras. Es importante que supervisemos, votamos, llegan al poder, pero el siguiente paso como ciudadanos no lo damos. Queridos radioescuchas, tenemos que exigir lo que por derecho nos corresponde, que nos rindan cuentas, que sean buenas cuentas, que sean honestas, justas. También vamos a fomentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil para la implementación de mecanismos de vigilancia del actuar gubernamental. Para mí es importante, ahora que nos invitó la Coparmex a que firmáramos esta carta compromiso, para nosotros es muy importante el encuentro social, porque así como ellos, hay muchas asociaciones civiles que realmente están trabajando a favor de los mexicanos y a favor de los chiapanecos, que quieren que realmente las cosas sean claras, sean transparentes, que lo que se dice se haga, que si se comprometieron a hacer una política correcta, transparente, con honestidad, que la hagan. Pero también es importante lo que ellos nos proponían, que cada 3 meses, cualquiera de nosotros que ganáramos, que ellos vayan y que nos supervisen, porque entonces todos ustedes como ciudadanos, pues nosotros vamos a ser sus empleados y ustedes van a ser nuestros patrones. ¿Y qué patrón no va a supervisar el trabajo que hace un empleado? Pero además que lo haga bien. Candidata, terminó su tiempo. Gracias por su tiempo. Partido Acción Nacional, Katy Caravantes, 2 minutos. El PAN fue uno de los impulsores y promotores de las candidaturas independientes, permitiendo así a los ciudadanos participar en los procesos electorales sin la necesidad de formar parte de un partido político. El PAN apoyó la figura de la iniciativa ciudadana
en la que se dan facultades a los ciudadanos para presentar iniciativas al Congreso de la Unión. El PAN ha impulsado la creación de un tribunal de rendición de cuentas para impulsar la transparencia. El PAN ha logrado un acuerdo histórico para crear el Sistema Nacional Anticorrupción que contempla prevención, investigación y sanción. Con esto se permite que las participaciones federales serán sujetas de revisión, así el 100% del dinero que gasta el gobierno federal y el 92% del dinero que gastan los gobernadores y presidentes municipales serán sujetos de revisión y fiscalización. Sancionar a quienes cometan actos de corrupción. Entendemos que los incentivos a la corrupción existen en todas las instituciones humanas y nosotros como partido y gobierno no hemos sido la excepción. Precisamente por eso proponemos el sistema anticorrupción y que tenga un alcance nacional y que nadie quede al margen de la ley. Bien, Morena, 2 minutos, Jorge Ordóñez Ruiz. Gracias. Nuevamente me preocupa estar haciendo instituciones. Mire, fui rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, yo metí el órgano de fiscalización a mi administración, me auditaron mis 4 años, es un principio, es un valor que uno tiene, es un servidor público, está uno al servicio de las instituciones y uno tiene por qué agarrar dinero que no es de uno. Ahí está el órgano de fiscalización, lo que pasa es que no son independientes. Hay que auditar a los presidentes municipales, gobernadores, presidentes de las repúblicas, a todos deben rendir cuentas. Ahí está lo que sean independientes las instituciones. No anda hay que creando otra anticorrupción, no sé qué están diciendo por ahí, pero me va a supervisar mi hermano, mi cuñado, mi primo, mi amigo, pues de nada sirve, nada más es tirar dinero más al gasto corriente. Yo creo que esto hay que tomarlo con mucha seriedad. La verdad es que yo soy ingeniero civil y en la obra pública es donde hay mucha corrupción. Es un escándalo lo que hay ahora. Ya no piden el 10, 15, 20, ya hasta otras cosas que no lo puedo comentar acá. Entonces, se tiene que aplicar la ley. ¿Sí? Tenemos que entender los mexicanos, cambiar primero nosotros de mentalidad, hay que aplicar la ley, somos empleados, cuando somos funcionarios somos empleados de la sociedad. Entonces, si no nos cae, como coloquialmente decimos, el 20 en eso, no tiene caso que sigamos proponiendo más instituciones, más, vamos a llenarnos de instituciones y después solo se va a tener dinero para el gasto corriente. Entonces, yo creo que eso es un cáncer la corrupción y la impunidad. Bueno, ya hasta el Papa dice, deslíndense por favor, ya de Argentina, o sea, ya somos líderes a nivel internacional en ese aspecto, y eso pues a quienes de alguna forma trabajamos, pues nos preocupa porque nos pasan a traer a nosotros. Yo creo que hay que limpiar de corrupción a México. Gracias, señor candidato, moderador. terminó su tiempo. Movimiento Ciudadano, María Guadalupe Gallego Gordillo, 2 minutos, adelante. En Movimiento Ciudadano seguiremos trabajando por la participación ciudadana. Creemos que es muy importante que los ciudadanos participen, que se nos quite ya esa apatía de que no pasa nada. Está pasando y está pasando algo muy grave en nuestro país. En Movimiento Ciudadano estamos muy preocupados porque vemos que nada más no accionamos. Y yo aquí quiero decirle quiero hacer una aclaración, que estoy de acuerdo con la lucha del magisterio, pero no estoy de acuerdo con su forma que lo hace, ¿sí? Porque perjudican a terceros. Quería hacer esa aclaración, que no estoy de acuerdo, la forma que lo hacen, pero apoyamos su lucha. Y apoyamos también la participación ciudadana. Yo veo en eso. Todos los padres se molestan porque no van a la escuela, los niños se quedan sin ir a la escuela, más sin embargo, no hacemos nada, nos quedamos. Yo en una ocasión platicando con un maestro le dije, bueno, ¿pero qué podemos hacer? Súmense a la lucha, nos dijo, súmense, no nos van a hacer caso, no nos van a hacer caso. Entonces yo le digo a los ciudadanos en este momento que este es el momento de hacer algo por nuestro país, por nuestro estado, a través del voto. Que no voten por los mismos de siempre, por los que nos están teniendo, por lo que nos han llevado al país a esta gran crisis, como lo dijo el ingeniero de Morena. A nivel nacional somos el país número 1 en corrupción. Acabemos con eso, ciudadanos, por favor, ciudadanos que nos escuchan, en las comunidades que nos escuchan, no vendan su voto, voten libremente, de manera
libre sin que nadie los presione. El día de hoy me llegó un video, y ahí, el que lo quiera ver, lo tengo en mi celular, donde están entregando despensas y diciéndole que si no votan por ese partido que les está dando las despensas, de verdad no les van a dar, les van a quitar los programas. Es muy lamentable que la ciudadanía se preste a esa situación. Candidata, terminó su tiempo. Partido del Trabajo, 2 minutos, Guadalupe Sonia Torres Ledesma. Adelante. En rendición de cuentas, el Partido del Trabajo impulsará una adición a la nueva ley anticorrupción para que los titulares del Ejecutivo en los 3 niveles de gobierno sean considerados como sujetos de investigación y, en su caso, de sanción por cualquier acto de corrupción cometido, ya por ellos de forma directa o por familiares dentro del 4º grado de parentesco. Igualmente, una circunstancia muy especial cuando un servidor público comete un acto ilícito que pueda implicar un delito, que sean los órganos de fiscalización y vigilancia de la función pública los que ejerzan la acción penal en materia anticorrupción, no el agente del Ministerio Público, no el fiscal. Porque si se hace esa denuncia del servidor público, queda esa función de la acción, del ejercicio de la acción penal en el agente del Ministerio Público, que queda opción de él si sí lo pasa como un delito al juez o se simple y sencillamente se archiva. Quede el asunto terminado y no se sanciona a aquel que está haciendo mal uso de los recursos de un pueblo sufrido y con hambre. Es por eso la propuesta del Partido del Trabajo, para que ese ejercicio de la acción penal no sea en el ámbito de la corrupción de servidores públicos, sea directamente el órgano de fiscalización, las contralorías internas, las que turnen directamente, después de todo el procedimiento administrativo, turnen directamente al juez penal, evitando la actuación de lo que es la Procuraduría General de Justicia del Estado. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la Procuraduría es parte del Poder Ejecutivo y cuando hablamos de lo que es una sanción hablamos ya de lo que es Poder Judicial, y cuando existe noviazgo o amaciato entre 2 poderes estamos en grandes problemas. De esta forma, si así fuera la acción penal directamente por los órganos de fiscalización, que sería una novedad jurídica hermosa de poderse realizar, hablaríamos que de esa manera la ciudadanía puede hacer la denuncia. Es algo muy importante, la razón de ser, y a su vez el ciudadano que haga la denuncia y que no le hagan caso, que no sancionen a ese servidor público, tendrá el derecho de impugnar mediante un amparo indirecto la decisión de no ejercicio de la acción penal, lo que significa que de esta manera los ciudadanos u organismos sociales no gubernamentales puedan oponerse a un derecho humano difuso. Gracias. Partido Acción Nacional, 2 minutos, Katy Caravantes. Nunca más empleados del presidente, gobernador o presidentes municipales juzgando a sus jefes o a sus compañeros por faltas graves. Que sea un tribunal autónomo el responsable de sancionar a quienes cometan actos de corrupción. El hecho de que para millones de mexicanos las condiciones fundamentales de libertad, respecto a los derechos y convivencia sean aún una aspiración nos indigna a todos. Necesitamos unirnos. Requerimos acelerar los cambios y producir los avances institucionales en nuestro sistema de justicia que exigimos los mexicanos para erradicar la impunidad. Hoy la democracia, el desarrollo humano y la prosperidad están gravemente amenazados en nuestro país por la ausencia de un efectivo imperio de la ley que permita la convivencia armónica de los mexicanos. Yo no traigo como tú ganas de escuchar propuestas y propuestas que después ni se cumplen. Yo traigo ganas como tú de respuestas, pero quiero que esas respuestas las busquemos juntos, unidos. Quiero junto a ti ir a buscarlas y no parar hasta encontrarlas. Hoy hay más secuestros, muertes y inseguridad que cuando Calderón sacó el ejército a cuidarnos a las calles. Los logros que ha tenido el país se ven pequeños ante las necesidades y los retos que se enfrentan. La clase política se empeña en defraudar las expectativas ciudadanas, la opacidad persiste. Tenemos crónicas de personajes demasiado pequeños para el gran país que habitamos. Hagamos juntos que el país salga del colapso moral en que se encuentra. Quiero servirte y servirte bien. Te invito a que nos unamos, te invito a lograrlo juntos. Mi compromiso es contigo. Estoy aquí hablándote de frente como lo haré siempre. Morena, Bien, gracias. Ordóñez Ruiz, 2 minutos. Sí, gracias. No quiero dejar por alto lo que las redes sociales
han contribuido en los últimos años en nuestro país en cuanto se refiere a participación ciudadana. Hemos ya visto cuántas denuncias se han dado. Lamentablemente no pasan más que eso como una denuncia, y eso pues queda muy en claro que hay un gran cinismo en cuanto a la cuestión de la corrupción, y el sexenio anterior pues se dejó una deuda de 55 mil millones de pesos, se desviaron muchísimos recursos, y creo que ahora el exmandatario, pues, creo que se va de cónsul a Estados Unidos. O sea, eso pues demuestra que hay una asociación entre los gobernantes actuales y pues las instituciones que deben de nosotros auditarnos para que pueda haber rendición de cuentas. Quiero también dejar aquí en claro la compra de votos. Ojalá y ya ahora que por primera vez participo como político en la política electoral, pueda algún día compartir con ustedes que por fin se acabó la compra de votos en nuestro país. Es una fuente inagotable de políticos corruptos la compra de votos. ¿A dónde voy? ¿Pero qué va usted a dar? ¿Ya cómo va a ser pues? Porque así nomás no se puede. Entonces, no es posible seguir asociarse en la compra de votos. Tanto el que lo compra como el que lo vende son socios, como dice el viejo refrán. Tanto peca el que roba la vaca como amarra la pata, ¿no? Entonces, yo pido de veras al auditorio, o como miembro del Movimiento de Regeneración Nacional, que no compren, que no vendan su voto nuestros compatriotas chiapanecos. Sabemos que están viviendo una situación económica muy difícil. Sin embargo, mi madre me dijo una ocasión, candidato, la pobreza metida, pero la opinión me demanda. Gracias. Movimiento Ciudadano, 2 minutos. María Guadalupe Gallegos Gordillo. Muchas gracias. Desde este foro convoco a los ciudadanos y ciudadanas libres a que participen y que voten libremente sin presiones. Los programas de gobierno van a seguir. Gane quien gane, los programas de gobierno van a seguir. Así es que, compañeros que me escuchan a través de este foro, a todas las comunidades a las que hemos llegado y que seguiremos llegando, no vamos a llegar con despensa porque no tenemos. ¿Sí? Como bien lo decía el ingeniero, a mí también un líder me dijo que si quería yo llegar a su comunidad a exponer mis propuestas, tenía que darle 150,000 pesos, porque ya estaban hartos de que todo el mundo llegue, les pidan el voto y cuando llegan no vuelvan a visitar. Así es que si quiere usted llegar, en este momento nos va a dar tanto, porque si no, no lo recibimos. Hay una total inequidad en estas elecciones, ¿sí? Porque unos que tienen, y aquí tengo, al que lo quiera ver, aquí hay una prueba que me acaban de mandar hace ratito de cómo están repartiendo las despensas, y nosotros, los partidos más pequeños, pues que vamos de casa en casa, hablando, pidiendo el voto, pidiendo que participen. Me ha tocado, de veras, yo estoy muy conmovida en esta participación que he tenido, porque me han recibido muy bien las familias, nos pasan, invitan agua, nos invitan a comer y nos cuentan sus esperanzas, sus sueños. Dice, ya no lo vamos a ver nosotros, pero que lo vean nuestros hijos, que lo vean nuestros nietos, que cambien, que algún día ya no tengamos que hacer, que ya no haya esta competencia tan desleal con lo de los votos, ¿sí? Que verdaderamente el ciudadano se gane el voto a través de su propuesta, de su simpatía, de saber que es una persona honesta, que no tiene un pasado terrible que reprocharle ahí, ¿no? Entonces, ese es el sueño de muchos ciudadanos, y yo los convoco a que en esta elección voten libremente, que yo de llegar a la máxima tribuna de nuestro país no los voy a defraudar, voy a luchar porque el poder sea por los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Partido del Trabajo, 2 minutos. Guadalupe Sonia Torres Ledesma. Gracias. El papel fundamental del legislador es precisamente el de hacer leyes, como lo indica su etimología, legis agere, por lo que las propuestas antes mencionadas deben partir de dicho quehacer, de hacer leyes, mediante el estudio sociológico y técnico-científico, así como la participación directa de los sectores involucrados,
que en cada materia se requiera para evitar el vicio tan común y vigente de hacer leyes solo por inspiración y sin un sustento serio, pues una ley será efectiva en la medida que se encuentra respaldada con el aval del trabajo legislativo metodológico, así como en la medida con que se cuente con la aceptación y participación de la sociedad. No obstante, que la gestoría es una de las tareas colaterales que el legislador está comprometido a realizar en beneficio de sus representados, a lo que también, en su caso, también me comprometo a realizar tanto las propuestas de ley necesarias como las gestorías necesarias para ayudar al pueblo de Chiapas, para ayudar al pueblo de México tan necesitado, tan lleno de carencias, tan lleno de necesidades, que tan solo encontramos un no soñar, un solamente pensar en recibo lo que me dan, con que pueda comer hoy, ay, mañana veo qué hago. Es un pueblo simplemente sin esperanzas. Ves mujeres que están embarazadas con manchas blancas en la cara porque no tienen la nutrición necesaria ellas, mucho menos el producto que viene. Y como sociedad, ¿qué hacemos? Nada, cruzarnos los brazos. El Partido de Trabajo, consciente de esa necesidad y de las carencias, desea cambiar ese rostro social de hambre, carencia, necesidad, injusticia, impunidad. Queremos trabajar para ustedes, servirlos, no servirnos. Muchas gracias. Bien, candidata, gracias. Encuentro Social, 2 minutos. Janet Hernández de la Cruz. Gracias. En el PES, Partido Encuentro Social, hacemos un llamado a los hombres y a las mujeres mexicanas, un llamado para decirles, es el tiempo de honestidad. Este es nuestro tiempo. Hay una generación que ha estado ahí esperando, que aún tiene esperanza, que hay una semilla ahí sembrada en su mente y en su corazón, que está clamando y que está diciendo, no es posible más. Este es el tiempo. Y nosotros en Encuentro Social hacemos un llamado a esas personas, a esos hombres, a esas mujeres, que sean conscientes, que actuemos. Y a todos nuestros queridos radioescuchas, tenemos que despertar, pero hagámoslo responsablemente. Voten, chequen nuestras ideas, nuestras propuestas. Es tiempo de que hablemos, pero a una voz silenciosa, firme, donde todos tenemos esa oportunidad maravillosa que es el día de la votación, el 7 de junio. Allí no va a haber cámaras, allí no va a haber nadie que te esté presionando para que tú votes por lo que ellos quieren. Vota conscientemente por la persona que tú consideras, que tienes la certeza de que es la persona correcta quien te va a representar. Aquí has escuchado propuestas de hombres y mujeres valiosos, valientes, inteligentes, preparados, congruentes, decididos a ir por ti a esa Cámara. Y hoy yo, Janet Hernández de la Cruz, por Encuentro Social, te pido también esa oportunidad del voto. Vota por ciudadanos que quieren un cambio radical, contundente y que también es responsable para que seamos tu representante en nuestra Cámara de Diputados Federales. Porque México y Chiapas nos necesita esa generación, que estemos parados en la brecha por la generación que viene atrás. Simple y llanamente por eso. Muchas gracias. Bien, candidatos, tendremos 2 minutos para cierre final y despedida. Ok. Comenzaremos. Morena, 2 minutos. Jorge Ordóñez Ruiz. Adelante. Gracias. Agradezco a mis compañeras que están el día de hoy presentes en este evento, que tuvieron la valentía y el compromiso de estar acá para darles sus proyectos, sus puntos de vista a la ciudadanía chiapaneca, en especial al Distrito 06. Lamento que la candidata del PRI, el Verde Ecologista, que es la candidata oficial, no esté con nosotros para que hubiésemos escuchado sus propuestas con todo el respeto que se merece también ella. Bien, bueno, yo soy un hombre de familia que me he formado a través de mi vida en las instituciones de educación superior pública, he estado dentro del país y fuera de él formándome, y ahora que ingreso a la política por el Movimiento de Regeneración Nacional, lo hago profundamente convencido que hay que transformar a nuestro país. Estamos, les comento,
sometidos a un problema grave de economía. La economía de nuestro país atraviesa una crisis muy severa, no vamos a poder tener crecimiento prácticamente el próximo año. Videgaray dijo que viene un recorte de 165.000 millones de pesos mexicanos para el próximo, yo creo que va a ser alrededor de 200.000, dadas las condiciones del país. Yo los invito a los del Distrito 6, los votantes, que razonen su voto. El Movimiento de Regeneración Nacional está muy firme en el combate a la corrupción. Estamos muy firmes en servirle a la nación, estamos muy convencidos de que podemos transformar a nuestro país. El día 7 de junio, Jorge Ordóñez Ruiz les pide que razonen su voto y que lo hagan por el Movimiento de Regeneración Nacional. Nuestro país creo que merece un cambio verdadero. Súmate a ello. Gracias. Movimiento Ciudadano, María Guadalupe Gallegos Gordillo, 2 minutos. Sí. Soy una ciudadana como tú, como te lo dije a un principio, y estoy aquí dando la cara, valiente, sin temor, haciendo las denuncias. Te pido tu voto, te pido que cambiemos la historia, cambiemos nuestra historia, cambiemos la historia de Chiapas. Juntos podemos hacerlo. ¿Sí? Yo soy una ciudadana, no tengo grandes títulos, pero he pasado por muchas situaciones. Tengo 6 hijos, ya les dije, tengo 6 hijos. Soy madre de familia, sé lo que las madres sufren, sé lo que pasa a una mujer que tiene que trabajar, sostener a los hijos y a veces hasta al marido. El día de hoy tuvimos un evento en la Casa Cultural del INE, fue muy emotivo, vinieron las mujeres indígenas y nos platicaron cómo la pasan, cómo muchas veces se acuestan a esperar la muerte porque no hay medicamentos, porque sus autoridades no los quieren llevar al hospital más cercano. Les dice, ahí está la camioneta si tienes chofer o si tienes para la gasolina. Cambiemos esa triste historia de nuestros indígenas. Sí, yo les pido que cambiemos esas historias. Hemos visto niños que andan boleando zapatos en pleno siglo XX en el centro y no hacemos nada o les regalamos una moneda. Yo creo que tenemos que cambiar, tenemos que participar los ciudadanos. Yo les pido su voto desde esta tribuna, no les voy a fallar. Si Guadalupe Gallegos llega a la Cámara de Diputados, a la máxima tribuna de México, les prometo que no les voy a fallar. Vamos a hacer todo lo que hay que hacer para que las cosas se den. Y vamos a poner la ley de revocación de mandato. Y yo seré la primera que se largue si no cumplo con sus expectativas. Así es que, señores, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Partido del Trabajo, 2 minutos. Guadalupe Gracias. Sonia Torres Ledesma. Gracias. Bien, el Partido del Trabajo está muy preocupado por realizar un combate a la pobreza y a la desigualdad social. En una sociedad en la que la única esperanza es todas las noches dormirse rogando a Dios que al día siguiente exista algo en la mesa con que comer, hacer milagros con el salario mínimo que existe en una familia en la que por lo menos hayan 2 hijos, el padre, la madre, y tomemos en cuenta lo que cuesta el conejo, el transporte, lo que cuesta un cono de huevos, lo que cuesta el aceite, lo que cuesta gas, en donde usan leña también, el poderla cargar y utilizarla para su diario vivir. Entonces, es una sociedad en la que realmente el salario mínimo que tenemos como tales no alcanza absolutamente para nada. Es una burla social. Preocupado por eso, el Partido del Trabajo te ofrece combatir esa pobreza y esa desigualdad social a través de plantear acabar con la impunidad y la corrupción en la aplicación de la justicia, exigir que quien infrinja la ley sea prendido, llevado a su debido proceso y sentenciado a cumplir la pena correspondiente sin distinción, no solo los pobres, que se aplique para todos. Que se aplique para todos, para los ricos y para los pobres. También preocupado el Partido del Trabajo por garantizar los derechos universales de las niñas y de los niños y promover su desarrollo humano e integral, comenzando con la nutrición y la educación inicial. Tan es así que el PT tiene en Chiapas la primacía
de tener los CENDIs con todas las necesidades prioritarias que ningún otro puede tenerlo, atendiendo a todos los niños necesitados, no solo niños de personas que militamos en el PT, niños de todos los partidos políticos, gracias a la aportación y lucha que como diputado federal realizó el diputado Héctor Hugo Gordillo, aquí con nosotros. Es pues así como queremos decirte que medites muy bien la decisión que tengas que tomar este 7 de junio. Candidata, terminó su tiempo. Gracias. Encuentro Social, 2 minutos, Janet Hernández de la Cruz. Gracias. Quiero decirles que también fue a la escuela. Estudié Administración de Empresas, especialidad en Turismo, y era muy hiperactiva, así que también estudié licenciatura en Educación Física. En un tiempo también fui delegada federal de la Secretaría de Gobernación, fui exdelegada de Profeco, y en un tiempo estuve como coordinadora de grupos prioritarios en Ceresol. Y es por eso que me preocupa y me ocupa la realidad del campo, de los pueblos indígenas, porque de ahí también vengo. Se ve percha, pero nací en un ejido, donde tenía que caminar 7 kilómetros para llegar a una colonia, pedir RAI y después llegar a estudiar la secundaria. Federal, por supuesto. Después la prepa. Pero hoy estoy aquí y tengo esta oportunidad. Y estoy parada como madre, como esposa y como ciudadana orgullosamente. Y quiero despedirme con esto, que para mí es un gozo y es parte de lo que hoy a mí me mantiene aquí y creo que a muchos de los que estamos aquí hoy. Lo escribió una persona muy especial para mí y dice: la grandeza de un ser humano radica en su ideología, en sus creencias. Por eso la gloria le pertenece a Dios, ya que de Él es, pero también Él nos engrandecerá a cada uno según su propósito para este tiempo. Y es un honor para mí hoy estar aquí. No sé quién va a ganar, pero en lo personal yo ya gané. Yo ya gané porque salí de mi casa y salí para estar exponiendo a todo esto y para conocer a hombres y a mujeres valiosas que Chiapas y que México tiene aquí. Gracias por escucharnos, gracias por organizar esto, INE. Gracias, ciudadanos que nos escuchan. Gracias, chiapanecos. Gracias. México nos necesita. Somos una generación honesta. Dios les bendiga. Gracias. Partido Acción Nacional, 2 minutos, Katy Caravantes. Todos unidos en esfuerzo y conciencia, somos los que vamos a cambiar a México y a Chiapas. Si seguimos esperando que llegue alguien a hacerlo, nos quedaremos probablemente esperando siempre. Es cierto que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen y nosotros nos merecemos lo que tenemos, porque no hemos sabido ser pueblo unido y participante, por miedo, por apatía. Mientras el pueblo siga vendiendo su voto, que es su conciencia, no caminaremos. Mientras algunos no recapaciten y no se den cuenta que al vender su voto y que eso les dura 3 días quizá, y consecuencia de esto tendremos años de malos gobiernos, lo que sí tendremos de por vida es la vergüenza de haberlo hecho, y hasta eso, no todos. El voto premia y o castiga. ¿Quieres seguir premiando lo que tienes? El voto obliga a pensar, a escudriñar al candidato. ¿Por qué la candidata oficial del PRI Verde no está aquí? ¿Se siente segura de la compra que te hará? ¿Del robo a tu dignidad? Como dije en un principio, me gusta servir y servir bien. Me gusta la gestión ciudadana y el bien común. Ayudar a los demás y el interés en beneficiarte a ti es lo que me mueve a representarte como diputada federal. Te pido reflexiones tu decisión. Mejor opción, porque podemos cambiar el rumbo. Vota por Acción Nacional este 7 de junio, porque claro que podemos. ¿A poco no? Gracias. Ciudadanas y ciudadanos, el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos invitan a participar de forma informada, razonada, libre y secreta, con su derecho, con su voto, en las elecciones de este domingo 7 de junio de 2015. Conozcan a sus candidatos, investiguen las propuestas, voten conscientemente. La participación es responsabilidad y compromiso de todos para que el país avance.
Es así como el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos han llevado a cabo el debate entre candidatas y candidato a participar en esta elección federal del próximo domingo 7 de julio. Es importante destacar que este debate fue transmitido a través del sistema de radio, televisión y cinematografía del Estado por 93.9 FM, 90.3 Extremo y 990 de AM Radio Núcleo. Mexicanos, a participar. Muchas gracias. Agradecemos su permanencia en la transmisión del debate entre aspirantes a diputadas y diputados federales del sexto distrito electoral federal del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas. Continuamos con nuestra programación. Radio Chiapas, la radio que nos une.